Bienvenidos a su podcast, Los Nabos. En esta ocasión haremos un formato un poquito diferente a las historias que generalmente contamos. Ahora nos vamos a sentar y a desarrollar en un tema más al estilo podcast. Para este capítulo les vamos a traer un poco de lo que es la Inquisición y que supuestamente aquí en nuestra localidad hubo una cárcel o al parte de la Inquisición. Así que comenzamos. Ya saben, yo soy su amigo Capi y me acompaña como siempre Neko, la tejedora de historias. ¿Quieres iniciar? ¿Quieres que vayamos desarrollando un tema? ¿Quieres que le demos contexto a, a este tema de la Inquisición? ¿Cómo te Sí, gustaría iniciar? si quieres iniciamos por el contexto. ¿Ok? ¿Quieres iniciar? ¿Quieres que te vaya dando yo datos que yo encontré? A ver, empieza con tus datos y ya vamos recopilando viendo qué datos encontró cada uno de dicho tema. Va. Bueno, para empezar, vámonos por partes, ¿no? O sea, ¿qué es la Inquisición? Exacta, literalmente, ¿no? ¿Cómo se diría? Eh, Cuando buscas el significado de una palabra, sus raíces. Ah, el diccionario. Ajá, Ah, pues sí, etimológicamente. etimológicamente, ¿qué es Inquisición? Obviamente, como la mayoría de palabras, si no es que todas las palabras, Es una palabra inventada. aparte, Pues sí. la palabra, pues obviamente procede del latín, o sea, pues digo, o sea, como la mayoría de palabras que Ah, usamos, claro, o por sea, supuesto. viene del latín, y es de la palabra inquisitio, que Ujú. significa investigación o indagación. Ujú. O sea, eso precede mucho antes de darle la palabra a una institución como tal. O sea, la palabra de Inquisición viene de la palabra inquisitio, que significa investigación o indagación. Ujú. Ujú. Obviamente, pues, esta palabra describía pues, un modo de procedimiento judicial en que una autoridad podía investigar de oficio, ya sabes la palabra de oficio, reunir testimonios e interrogar a sospechosos. Obviamente, de aquí partimos entonces que existía lo que se le denominaba procedimiento inquisitorial y Ujú. obviamente las instituciones que hacían ese procedimiento inquisitorial, pues obviamente se le denominaba Inquisición. Efectivamente. En este caso, la Inquisición del sujeto de la cruz, Ajá. pues surgió para investigar y reprimir aquello que la iglesia definía como herejía, que a grosso modo pues, eran doctrinas o prácticas consideradas contrarias a la fe cristiana, sostenidas de manera pública, persistente y consciente por personas sujetas a la jurisdicción eclesiástica. Ya sabemos que cuando tú estás en una región que, bueno, anteriormente que denominaba la Iglesia Católica, pues obviamente no, aplicaba como el de la película de Corazón Valiente, que decía Wallace, no es mi rey. Y le decía al soldado, no importa, es tu rey porque estás en la jurisdicción del rey. Y aplicaba lo mismo en la iglesia. O sea, no importaba que tú no creyeras. Como estabas dentro de la jurisdicción de esa zona eclesiástica, era tu iglesia y podía juzgarte. Quiero recordar que en esa época todavía estaba permitido el feudalismo, ¿no? Sí, Era la época del feudalismo, sí, claro, que todo lo del feudo pertenece al feudo. Lo mismo aplicaba con la iglesia. ajá. Todo lo que estuviera dentro del territorio de la iglesia era de la iglesia, quisieras o no quisieras. Así, o sea, quisieras o no quisieras, era de la iglesia, o sea, Claro, claro, claro. tú pertenecías a la iglesia, o sea, y obviamente estamos hablando, o sea, eso es un contexto general, lo que estoy dando es un contexto general de dónde viene la Inquisición, cómo surgió, etcétera. Entonces, por ejemplo, se supone que, como estábamos platicando antes de empezar a grabar, se supone que surge durante los siglos XI y XII, y principalmente se estaba desarrollando en lo que era Europa Occidental. Ujú. Ujú. Entonces, obviamente, pues para controlar estos movimientos que la iglesia consideraba heréticos, pues obviamente, pues surgieron estas inquisiciones, o sea, y pues su principal labor era, pues eso, o sea, investigar. Eh, ¿Quiénes hacían esta investigación? ¿Quiénes hacían cómo llamarlo? ¿Quiénes hacían esta represión? O sea, ¿quiénes hacían todo eso? Pues dependía generalmente de obispos.
y Ujú. obviamente aquellos que tenían poderes locales. Sí, sí, sí. Yo tengo entendido que este proceso sí fue establecido por alguien que fue Lucio III en el Concilio de Verona de 1184 y fue ya después como tribunal permanente lo estableció Gregorio IX en 1231. Es correcto, yo también tengo ese dato. Yo tengo el dato que en el siglo XIII, obviamente, el papado impulsó de forma más centralizada la persecución de la herejía Sí, y en claro. 1231 el Papa Gregorio IX promulgó lo que él denominó excomunicamos. ¿Te suena John Wick? Sí, es lo que te iba a decir, me recuerda al excomunicado. Sí, sí, claro. Sí, Ajá, o sí, sea, sí. excomunicamos, que obviamente se refiere a que pues ya no pertenecías a ese gremio, ya no podías formar parte, en este caso, pues de la fe cristiana, ¿no? Pero mira qué interesante que ese concepto, digo, yo sé que la mayoría de las películas están basadas en algo, pero qué interesante saber que de ahí fue sacado el de John Wick, el excomunicado, porque literalmente así lo dicen, así como Excomunicado. excomunicado. Obviamente aquí en latín, pues excomunicamos. Ajá, excomunicamos, claro, claro, Ajá. claro. Entonces, y obviamente, pues le dio poder a ciertos monjes, a ciertos, no sé cómo llamarlo, creo que, no sé cómo se defina dentro de la iglesia, estos grados, Ujú, porque obviamente los inquisidores con frecuencia eran dominicos y franciscanos. ujú. O sea, ellos recibieron una facultad para investigar la herejía en regiones específicas. El objetivo no era únicamente castigar, sino dentro de la lógica eclesiástica, pues obviamente ya sabes, la confesión, el arrepentimiento y la reconciliación con la iglesia. O sea, Sí se sabes, podía. si se podía, o sea, ya confesaste, ya te arrepentiste y ahora viene el vuelves a aceptar a Dios en tu Como corazón parte de tu vida. como parte de tu vida, ¿no? Sí, 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 claro. Ajá. Ahora, hay que aclarar que esta coerción judicial, por no decir otro nombre, porque pues, obviamente no podemos decirlo, no fue inventada por la Inquisición, sino que existían diversas tradiciones jurídicas europeas. Sin embargo, en 1252 denominaron algo llamado la bula ad extirpanda, Ujú. que es una expresión latina que puede traducirse para extirpar, para erradicar o con el fin de erradicar raíz, de Inocencio IV, autorizó su empleo bajo determinadas condiciones en la investigación de la herejía. O sea, lo que comúnmente conocemos como, o vulgarmente conocemos con la Inquisición que hacían, no era parte de, sino que fueron como métodos que Aledaños. aledaños que se autorizaron precisamente para, pues, Convertir a las personas convertir a en las la personas religión. para que volvieran a los tres puntos que te mencionaba, la confesión, el arrepentimiento y la reconciliación. Sí, sí, claro. ¿Eh? También tengo entendido que en un inicio, si bien fue un movimiento político, aclaremos que este movimiento fue un movimiento político. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta que en muchas regiones las personas, si bien sí practicaban la religión, no la practicaban al 100%. Y por lo tanto, ¿qué procedía? ¿Qué es lo que pasaba en esta fe? ¿Qué tenías que hacer en esta fe? Revoquémonos a nuestros tiempos de antigüedad cuando éramos pequeños y nos la inculcaron, porque tanto a ti como a mí nos inculcaron Sí, sí. dicha religión. Bueno, ¿qué pasaba o cuáles son las premisas de esta religión? ¿Qué tienes que hacer para tú demostrar que eres un ferviente creyente de esta religión? Aparte de ir a la iglesia. Sí, estaban los siete sacramentos, ¿no? Bueno, si no recuerdo los siete sacramentos, bueno, lo que sea del que el bautizo, Sí, 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 pero aunado a eso, ¿qué tenía que pasar cuando tú pertenecías a esta iglesia? el diezmo. Exacto, tenías que dar el 10% de tu sueldo a su creencia. ¿Y qué pasaba en esa época? Estaban en una época de crisis, entonces necesitaban más adeptos. Y dijeron, ¿sabes qué? Pues estamos viendo que hay muchos que están en el judaísmo y en el islam, que pertenecen a nuestro reino, pero no nos están dando el tributo que merecemos, porque recordemos que con anterioridad el poder estaba vinculado a la iglesia. Hoy en día ya no es así, pero con anterioridad sí. Recordemos que la iglesia era parte del gobierno, o sea, no era como de que, ah, es un... No, 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 no. O sea, la iglesia era precisamente quien permitía o denegaba ciertas leyes o autoridades. Ajá. Cosa que hoy en día no es así, pero en esos tiempos sí. De hecho, una de las principales razones pues de la Inquisición fue esa. Era un movimiento político. Sí, de hecho. Ahora,
Como tal, la Inquisición española, lo que conocemos ya como la Inquisición española, la institución que es el imaginario de la gente, que conocemos de estos métodos extremos para que volvieras al camino de Dios, Estos métodos alegres, estos ¿no? métodos alegres. Lo cambiaremos por alegres. Bueno, en mi caso yo tengo el dato que como tal, esta institución, esta famosa institución, Ajá. pues fue creada en el año de 1478 bajo Isabel I de Castilla y Fernando II de Aragón, a Ajá. diferencia de la Inquisición medieval. O sea, como tal, este tema de la Inquisición existe desde el año 1261 y tú tenías el dato de 1100 y algo, ¿no? Ajá, se empezó en 1184, pero ya se puso un tribunal en 1231. Ajá. Pero sí ya se había hablado en 1184 de este proceso, pero en principio era un proceso, como tú lo decías, para pues estar en convenio con Dios, y esa fue la primera parte. Después de los años 1500 ya era como búsqueda ¿cómo decirlo? Pues de personas que no cumplieran con los criterios, más allá de que no estuvieran en la religión, que tuvieran prácticas que no coincidían con lo que pedía la religión. Ejemplo, fueran bigamos, Exacto. hicieran hechizos, ellos llamaban hechizos a la herbolaria, Ajá, sí, sí. y prácticas medicinales antiguas que no tenían que ver con los métodos de la iglesia. Por lo tanto, o sea, para ellos era como de que si tú rezas 10 salmos, te prometo que vamos a curar a tu, a tu enfermo. Pero no vayas a practicar una limpieza de su pierna en necrosis, porque Ajá. si no, pues eso es herejía y no estamos de acuerdo y no entra en nuestras Sí, creencias sí, sí. religiosas. Entonces, ahí, después de los años 1500 fue cuando ya se practicó un poco más esa parte Ajá. de vamos a buscar estos crímenes, por llamarlo de alguna manera. Sí, por ejemplo, yo tengo el dato, obviamente estas personas, Isabel I y Fernando II, ya pertenecían más, ya estaba más vinculado el proceso a la monarquía, a la corona Ajá, sí, sí, española. claro, claro. Entonces, obviamente esta corona desempeñaba un papel decisivo de nombramiento y organización de su sistema, aunque la institución seguía siendo de carácter religioso, o sea, ya no era como antes que los cargos eran exclusivamente de franciscanos y el otro que te decía, o sea, ya no eran exclusivamente cargos de Sí, religiosos, ajá, sí, de sino la que iglesia. ellos mismos ya empezaban a presentar este organigrama de, pues tú y tú y tú, y se van encargando. Obviamente siempre bajo el ojo vigilante De la iglesia. de la iglesia. Exacto, o sea, entonces, eh, por ejemplo, durante esta época surge un nombre, Tomás de Torquemada. Este era un dominico y durante esa época de Isabel y Fernando se le consideró el primer inquisidor general. Eso me suena muy a Star Wars, pero bueno. Pues de algún lugar lo tenemos que Ajá, sí, sí, sacar, no te sí. preocupes. Entonces, obviamente, no podemos reducir nada más a Tomás todo el proceso que vivió la Inquisición, pues es uno de los personajes más principales. Ahora, ¿cómo comenzaba un proceso? ¿Cómo te imaginas que comenzaba un proceso? Pues primero, hasta donde yo investigué, primero tenía que ver una denuncia. Ajá. Se investigaba dicha denuncia, pero este proceso, o sea, podía durar años. O sea, tenía que recopilar testigos, tenían que comprobar que las acusaciones eran ciertas, por ejemplo, ¿no? Así de que lo que te decía de, hace prácticas que no tenían que ver con la religión. Y si encontraban en la casa de la mujer acá, porque es de saber que la Inquisición, pues sí fue para hombres, pero principalmente fue para mujeres. Recordemos que en esa época no se permitía leer, no se permitían muchas prácticas, no se permitía tener ciertas cosas en tu casa porque iban en contra de lo que la religión patriarcal profesaba. Yo sé que esto va a sonar muy feminista, pero es así. O Sí, sea, sí. de lo que estamos hablando es eso. Entonces, primero hacían la denuncia, después recopilaban testigos para corroborar que sí estuviera fundamentada su acusación. Se hacía la investigación previa que podía durar hasta 3 años y en caso de que resultara culpable, pues ya se establecían los métodos condenatorios. O sea, Sí, sí. podían ir desde, no sé, reza 10 Padres Nuestros, porque sí pasaba, hasta, pues, ¿qué crees? Vamos a ver si algún miembro te sirve de tu cuerpo o ya no. Vamos a estirarlo hasta que ya no sirva. Vamos a usar algunos otros métodos interesantes para que confieses que en realidad eres un hereje. O sea, y entre sus métodos había unos muy, muy divertidos. O sea, Sí, sí.
Se- Vayámonos a la premisa de los locos Adams. Si alguien alguna vez ha visto los locos Adams, sabrá de qué métodos de la Inquisición estoy hablando. Hay una escena muy padre donde Morticia está en una rueda y literalmente dice, aprieta más. Bueno, pues ese era un método, pero pues literalmente era hasta el extremo, así. Hasta que la gente quedaba con sus manos dislocadas o sus piernas igual Ajá, dislocadas. deslocadas. O alguna de sus extremidades se zafaba de su parte natural, por llamarlo de alguna manera. Sí, de hecho, o sea, como tú dices, la investigación podía comenzar obviamente por una denuncia. Yo vi a mi vecino, o no sé, o a mi vecina, como tú decías, como con las mujeres principalmente. Yo la vi volando en su escoba por la noche y de ahí empezaba. Entonces, obviamente esta información me vuelvo a retornar a esta película de Corazón Valiente. De esta información era recibida por un comisario, una persona que se le daba el grado de comisario. Entonces, estos comisarios, o bien, no sé si alguna vez escuchaste el término edictos de fe. Me suena, pero no recuerdo muy bien Ok, su significado. estos edictos recordaban a los fieles qué conductas debían Ay, denunciar, qué conductas no eran las adecuadas. Entonces, obviamente, esto daba como resultado una red de vigilancia basada en testimonios de vecinos, familiares, ajá. compañeros de trabajo, viajeros y miembros del clero. Ya me acabo de acordar de otro método por el cual te podían culpar de eso. Entre las acusaciones de, aparte de la herbolaria y así, también si tú eras blasfemo, te Ah, culpaban. O sea, en Eh, automático. ahorita voy a eso. El secreto procesal daba al tribunal una enorme ventaja. El acusado podía desconocer inicialmente perdón, o sea, él desconocía quién no había denunciado y debía intentar reconstruir el origen de los testimonios. O sea, si yo acusaba y decía, la vecina está volando por escoba. No, pero ¿qué tal día? Oye, pero tal día no estaba. No, es que sí yo te vi que, o sea, o sea, él mismo tenía que ser como su abogado, así de, a ver, espérame, ¿qué día fue? ¿A qué horas fue? ¿Yo estaba? ¿No estaba? Etcétera, ¿no? O sea, una, o sea, una defensa, pues obviamente totalmente subjetiva, o sea, porque, bueno, sí tú estabas, ¿quién corrobora? No, que sí está. Entonces, pero, por ejemplo, aquí hay un dato que me pareció bastante interesante Ujú, que dicen que una estrategia de defensa era ujú. presentar una lista de enemigos personales. Ahí se aplicaba la de, no, es que como le caigo mal, porque no sé, le quité al esposo, por eso me quieren culpar. Entonces, y obviamente, empezaba, de todos los testimonios que se aseguraban que tú habías hecho algo, empezaba la tacha de la que debía, pues tú te ibas mal, tú eres enemigo, no puede ser, etcétera. Entonces, me parece algo curioso este método de defensa porque literalmente era de, pues si tenemos problemas, o sea, ya no es válido. Pues mira, no sé si alguna vez, bueno, yo ya sabes que soy súper fan de la saga de los Juegos del Hambre. Ajá, Ahí me recuerda esto. Se supone que cuando hacen estos juegos hay una premisa para la cual, o sea, hubo ciertas reglas que pusieron, porque obviamente como todo proceso hubo ensayo y error. Entonces, cuando voy a hablar mucho, una disculpa por meter esto a temática, pero cuando se supone que eligen a los tributos, debe de ser una persona que no tiene que ver con el distrito. ¿Por qué estoy haciendo esta aclaración? Porque ellos descubrieron que cuando una de las ganadoras de los juegos fue elegida porque la hija del alcalde, porque quien antes sacaba los boletos eran como los alcaldes de cada distrito. Entonces la hija del alcalde se había robado a su novio. Entonces como ya no quería tenerla cerca, dijo, ya no te quiero cerca, le voy a decir a mi papi que te elijan los juegos para que tú vayas, luches y ya me deshaga de ti. Entonces, supongo que aquí era igual, así como de, ¿sabes qué? Nosotros descubrimos que pues tú eres la amante y te quieres deshacer de la esposa. No, mi cielo, eso no va a pasar. Y aparte, como amante, pues ya el método va contra ti y no contra ella, bueno, porque... aunque más adelante está también ese punto, pero la bigamia sí era castigada por la Inquisición. Ajá, sí, 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 de hecho la sí. bigamia será castigada. No solo en España, sino Ah. en todos los Sí, lugares no, donde fue la Inquisición. actualmente los datos que te estoy dando ya es de la Inquisición española, hablamos del periodo de la corona, después de la conquista de 1521 Ajá. para adelante. Sí, 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 de Eh, hecho yo también encontré ese dato, que la bigamia y el concubinato también era castigado. O sea, tú no podías no estar casado o Ajá, vivir con pues alguien porque, obviamente tenías bye. que estar casados ante los ojos de Dios. Entonces, obviamente, pues,
esta denuncia, pues, llegaba al tribunal, el acusado, pues, obviamente podía desconocer lo que le habían denunciado, debía, como te comentaba, debía intentar reconstruir el origen de los testimonios, la defensa de que los enemigos personales, y obviamente, pues, nada más que obviamente, pues, aquí venía un problema, porque obviamente si él también quería zafarse, debía empezar a soltar sus secretos para ver si era creíble o no. Entonces, obviamente, pues el tribunal, lo que ya habíamos mencionado, aspiraba a obtener la confesión, el arrepentimiento y la abjuración. Que la abjuración, ¿qué es eso? Que vuelve al camino de Dios. Sí, sí, claro. El procedimiento podía incluir prisión preventiva, interrogatorios reiterados, ya sabemos a qué se refiere, secuestro de bienes, examen de testigos, calificación teológica de las proporciones, defensa y sentencia. Bueno, hay una pausa también en ese aspecto. En el sentido de la Inquisición, como te decía, también era un tema político. Por lo tanto, pues muchas de las personas que eran causadas, que eran inculpadas por herejía o brujería, eran personas que tenían tierras, tierras que al poder le interesaba conservar para ellos. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor eran hectáreas que ellos podían ocupar para cultivo, porque a lo mejor eran Alguna posición lugares, ajá, estratégica. una posición estratégica de batalla. Entonces, ¿qué hacían? Agarraban un chivo y decían, ¿sabes qué? Necesitamos que él sea culpado de herejía o de brujería, entonces tú ven y yo te voy a dar para que tú lo culpes y yo voy a decir que tú empezas la investigación. Y obviamente vamos a comprobar que él no estaba en el lugar que decía para que pues de esta manera nos podamos quedar con sus tierras. Y te reparto un cachito, unos Sí, sí. metritos, ¿qué te parece? Entonces, los acusados obviamente pues eran recluidos, ya sabemos, a cárceles secretas, Bien secretas, bien bien secretas, divertidas. mientras se desarrollaba el proceso. Obviamente, pues, como lo mencionamos, se retenían los bienes por ellos lo llamaban por cuestiones de pago y posibles confiscaciones, etcétera, ¿no? Entonces, eh, por ejemplo, yo encontré un dato que pues, muchas veces asociamos a la Inquisición con que te encontramos culpable y la pena máxima. Ya sabemos que es la Sí, pena sí, sí, máxima. no, no, pero no funcionaba Ajá, así. O sea, no sí había funcionaba así. como cierto grado de penalización. De hecho, una de las penalizaciones era la abjuración pública. ¿Qué es la abjuración pública? Lo que hizo este niño, el de la gravedad, el que escribió Isaac Newton, Ay, ay, ay. que confesó en público que él estaba mal, que se había equivocado y que el camino correcto era de la iglesia. O sea, eso es una abjuración pública, o sea, volver al camino de Dios de forma pública. Eso es más como pues sí, como una forma de humillación. Sí, 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 así como de me equivoqué, mis ideas eran las correctas, me disculpo y la iglesia tenía la razón. Ajá, y de todos modos, pues la iglesia te perdonaba, pero pues ya habías sufrido la humillación, porque a final de cuentas es de, pues sí, me disculpo, pero pues a final de cuentas me está haciendo que me disculpe con algo que habíamos peleado y de todos modos, pues estoy dando la razón, ¿no? O sea, ya sabes. Efectivamente. Obviamente, pues también había otros tipos de penitencias, que eran las penitencias espirituales, multas, confiscaciones, sanbenitos, azotes, destierro, cárcel, trabajos forzados, galeras, restricciones sociales o profesionales. Y obviamente, pues de aquí viene el término que todos conocemos, penitencias. Ujú. Porque obviamente los inquisidores llamaban a esto penitencias, estas sanciones las llamaban penitencias. Ujú. Entonces, y obviamente, pues la pena máxima solamente recaía sobre herejes impertinentes o relapsos. ¿Qué es un relapso? Una persona que se supone que ya había dicho que estaba mal y, bueno, un reincidente. Ah, sí, sí, sí. Que ya había dicho que estaba mal, que se arrepintió y volvió. O sea, y es así como que, oye, llevamos 20 veces con lo mismo y sigues insistiendo, sigues recayendo. No, pues ya la pena máxima, ¿no? O sea, porque pues es obvio que no. O sea, Aguas con el ahora, diablo. es Es interesante aclarar que la Inquisición, o en este caso el Tribunal Eclesiástico, no aplicaba la pena. No, no, no. Él daba el dictamen y lo entregaba a la autoridad civil o a la autoridad que estuviera a cargo en ese momento. O sea, como tal, si lo quieres ver así, la iglesia jamás hizo una ejecución. El que hacía la ejecución era la autoridad que estuviera a cargo para poder hacer la ejecución. O sea, porque muchas veces decimos, es que la iglesia lo hizo. No, la iglesia juzgó. O sea, en ese aspecto, pues sí, a lo mejor vamos a entrar en debate en ese aspecto, porque muchos dicen, no es que la iglesia lo hizo. No, la iglesia lo juzgó y lo encontró culpable y se lo entregó a la autoridad. O
sea, estamos hablando de archivos, porque pues obviamente sabemos que una cosa es lo que está en papel y Y otra otra, cosa es lo que realmente y ocurrió. otra cosa es lo que realmente ocurrió, pero por lo menos en los registros era, el tribunal eclesiástico te encuentra culpable, te condenamos a la pena máxima, adelante, no sé, la autoridad que estuviera en ese momento, te lo entrego, ya se determinó que es culpable y procede a la pena máxima. Ok, y la autoridad era la que se encargaba de ejecutar Sí, la pena lo que máxima. antes se conocía como los guilloteros, verdugos o inquisidores pues literalmente sí se llamaban inquisidores porque eran los que ejecutaban la pena, dependiendo de cuál se tratara, que podían ser variadas, ¿eh? O sea, la pena máxima era como si habías cometido algo muy, muy grave, pero podían ir por otras cosas, o sea, como tú lo decías, disculpa pública, podían ir por otros factores como la humillación, pero la humillación de varias maneras. O sea, porque la humillación no era solo de que, ay, pues ya vas Ah, a decir que estás mal y no, o sea, no era solo eso. ahorita voy a eso, no me quiero adelantar, pero ahorita voy a eso. Volviendo a la coerción física, al tratamiento especial, si lo queremos ver así, por lo menos lo que yo encontré es que como tal documentada o institucionalizada, no existe registros como tal. Sí era una práctica, o sea, sí se Sí, menciona pero pues no hay que era una registro. práctica, pero no hay como tal que en cada interrogatorio existiera ese maltrato físico. Pues no, entonces estaríamos hablando como de los tehuacanazos aquí en México. Bueno, sí. O sea, si nos vamos a métodos de sacar la información verídica, Ajá. nos podremos ir en México los tehuacanazos. Cualquiera que sea de México va a saber qué es un tehuacanazo y por qué se dice que se practican con demasiada, Sí, o sea, volviendo a lo que yo investigué, o sea, se supone que estos métodos, prácticas. estas herramientas, vienen más de la cultura popular que como tal de algún documento que exista. Por ejemplo, la famosa doncella de hierro, que ves que era esa como sarcófago con púas Ah, sí, que sí, te sí, sí, sí. encerraban, o sea, no te atravesaban, sino que constantemente, o sea, tú te movías y Y te estaba te picoteando. estaban picoteando, o sea, no perforaban al grado de matarte, pero sí perforaban al grado de que empezaras a sangrar, de que te lastimaban, te Sí, de que raspaban. tuvieras heridas múltiples Ajá. constantes en tu cuerpo si lo movías y obviamente por el cansancio era más que evidente que iba a pasar, o sea, en algún momento tu cuerpo iba a vencer el cansancio y ibas a tratar de sentarte, de moverte hacia adelante, de recargarte hacia atrás, lo cual que provocaba pues que te recargaras en Por lo menos lo que yo encontré, o sea, todo ese tipo de aparatos, o sea, no están documentados que fueran utilizados, sino que fue más como la cultura popular que se fue adueñando de este término de la Inquisición. Digo, en lo personal, yo sí creo que por ahí hayan nacido a lo mejor estos instrumentos. A lo mejor algunos que vemos actualmente o que luego sacan las películas, pues son variaciones de algo que hubo. Pues no nos vayamos tan lejos. El potro era como lo que se conocía en Transilvania como, como el método de Plat Tepes. Ah, O sea, el potro era una variación de sí, Plat sí, sí. Tepes. Quien sabe de Drácula entenderá a qué me estoy refiriendo, pero literalmente era eso. O sea, eso era el potro, era un instrumento de, de provocación de la verdad, Sí, sí. donde literalmente una persona se colocaba encima de él y este instrumento lo que hacía era ir perpetrando tu cuerpo de manera piramidal hasta que te dejaba pues Sí, sí. a la mitad vertical, por llamarlo de alguna manera. Bueno, Sí, sí. Por ejemplo, hace rato mencionabas tú de la... ¿Cómo lo dijiste? De la pena social, o cómo lo mencionaste? De la humillación ajá, la pública. humillación Ah, pública, ok. sí, porque ese era uno de sus métodos. Sí, hay un término, no sé si lo llegaste a escuchar hace rato, el San Benito. San Benito, de San Bigotes, San Benito. Ok. Ajá. El San Benito era una penda penitencial asociada a ciertos condenados. En ocasiones su memoria o representación quedaba expuesta, prolongando el estigma después de cumplida la pena. Obviamente, pues, la Inquisición operaba no solamente por la prisión o el castigo físico, sino mediante la reputación, la vergüenza pública y la memoria social de la condena. O sea, el San Benito era una prenda que utilizaban, ya sea durante tu condena o después de tu condena, como forma de humillación, como forma de castigo social,
para que fuera recordado, o más bien para que tú recordaras que cometiste crímenes contra la iglesia y que no tan fácil se iban a olvidar. Y recordemos que obviamente pues la memoria social es bien bondadosa, o sea, la memoria social no olvida, o sea, Es como la letra escarlata, que antes se colocaba ah, para denigrar a las mujeres y establecer que tenían ciertas prácticas. exacto. Ah, sí, 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 claro. O, por ejemplo, lo que mencionáramos también de la humillación pública, el auto de fe, que era una ceremonia pública en la que se proclamaban sentencias, se realizaban abjuraciones y reconciliaciones. O sea, se exhibía a la autoridad religiosa, política, las personas sentenciadas a la pena máxima podían ser entregadas después, volvemos a lo mismo, a la justicia secular, a la justicia que estaba ahí, pero pues era todo, o sea, eran los juicios públicos de antes, de no, como las cacerías de brujas, que esta persona está, o sea, no es lo mismo que la hoguera, son dos cosas totalmente diferentes, pero eran similares, pues que se exhibía al acusado, se le decía que era culpable, se le emitía el juicio y obviamente eres culpable. ¿Sabes qué? Yo ya acabé la iglesia decía, yo ya acabé mi juicio, ya lo encontré culpable, tu justicia, aquí lo tienes. Haz lo que tengas que hacer, ya Haz lo que está, creas haz lo correspondiente, que creas pero... correspondiente, ya está el juicio y obviamente, pues ya. Ujú. Ahora, vayamos a un dato interesante. ¿Cuántas personas crees que hayan sido desuscritas de este mundo? Uy, muchas más de las que hay en el conteo. Muchísimas más, estoy muy segura. Más de las que hubo en la Segunda Guerra Mundial, eso lo tengo claro. Bueno, pues obviamente pues el internet no nos da la cifra real. De hecho, lo que maneja es que la de cientos de miles o millones de suscritos que circulan durante las historias, pues obviamente es más que nada una invención, que no hay un documento que avale estas cifras. Sí, pero no. Vamos a remontar esa... Hay registros de juicios, Ajá, no, no, eso no. sí. Pero Ah, vámonos a la época de la conquista, porque están en tiempo, están, pero sí, mira, de la manita, sí, sí, sí. de la manita a la manita. Vámonos a la época de la conquista, donde cuántas personas no perdieron la vida debido a los métodos para la adjudicación e implementación de la religión en, pues, la región de aquí de México. O sea, desde ahí ya tienes un dato de que no fueron 50, o sea, en el canal de Tenochtitlán pasaban alrededor de, ¿qué te gusta? Unas 500, 600 personas al día y estoy viéndome Sí, pobre, sí, o sí. sea, estoy viéndome escasa, o sea, pero pasaban bastantes personas por ese canal que hacían intercambios comerciales y todas esas personas, absolutamente todas, o sea, de ellas no quedan vestigios. Y si bien en el inicio de esa conquista fue por acuerdo mutuo, porque aclaremos que en esa época, si bien el dominio de los mexicas era como, estaban en su auge, la realidad era que para obtener ese dominio tuvieron que hacer convenios que cuando murió el encargado principal ya no se respetaron. Dijeron, no, ¿sabes qué? Yo quiero un poco más de poder y por lo tanto, ¿qué va a pasar? Pues me voy a aliar con el Texcalteca, me voy a aliar con otro. ¿Y qué va a pasar? Pues en cuanto llegue alguien de afuera, le voy a ofrecer que yo le voy a dar las armas para que pueda entrar a tu dominio y pueda venir y desterrarte. Sí, ¿Por sí. qué? Porque yo quiero ese paso de comercio. Obviamente nunca va a haber un dato real de todas estas situaciones que se vivió durante la Inquisición, No, no, no. porque obviamente estamos hablando de organizaciones religiosas que obviamente pues, no se pueden ver Obviamente. inmiscuidas en este tipo de debates, porque al final de cuentas la Inquisición es un debate. Ah, O sí, sí, sea, claro. la Inquisición como tal existió, el término Inquisición como tal existe, o sea, nadie lo va a negar, pero todas esas prácticas que se llevaban a puerta cerrada, hayan sido o no haya registro de lo que pasó, pues obviamente es ese debate que siempre está constante de si pasó o no pasó, qué pruebas hay, es que los instrumentos, es que los registros, etcétera, ¿no? O sea, todo este tipo de debate, pues obviamente estas instituciones pues no se pueden ver inmiscuidas en ese tipo de debate. No, y no nos vayamos tan lejos. Cuando alguna vez te has puesto, hablemos de la razón por la cual se hicieron, que era política. Políticamente, ¿qué ocurre? Cuando uno no está de acuerdo en que
alguien venga y usurpe tu tierra por alguna manera, o quieres más tierra, ¿qué haces? Sometimiento. ¿Y qué métodos de sometimiento puedes utilizar? Pueden ser desde dinero, aumentar impuestos, o sea, si nos vamos a los legales, son aumentar impuestos, aumentar el precio de las cosas, aumentar el precio de los productos generales. Si nos vámonos a métodos un poco más arcaicos, bueno, pues ¿qué crees? Como que te sobra un dedito, como que te sobra una manita, Sí, sí. y eso, digamos, seamos sinceros, en el país en el que estamos, tampoco estamos tan desconocidos de ese tipo de métodos. Sí, y obviamente es como te comentaba, o sea, contar únicamente ejecuciones, pues obviamente, pues no, o sea, obviamente pues el sistema que hacía represión a través de la cárcel, destierro, lo que hablamos, la confiscación de bienes, censura, métodos más creativos, estigma y vigilancia. Obviamente, pues es parte de esta historia, de esta, pues sí, a falta de otro término, pues esta institución, porque pues en su momento fue una institución Ah, claro, que por duró siglos, o supuesto. sea, Sí, no hablamos que duró años, duró siglos. por algo hasta años más recientes ya la iglesia no forma parte de esto. ¿Por qué? Porque en su momento tuvo tanta influencia en los jerarcas y en los monarcas que dijeron, ¿sabes qué? Es que tu influencia me sirve demasiado. Recordemos que con la anterioridad todas las coronas tenían deudas, todas, Sí. absolutamente todas. Entonces, ¿qué hacían? Se aliaban con la iglesia para que, ¿qué? De esta manera podían obtener recursos y de esta manera podían obtener aliados, porque decían, oye, si tú te casas, yo he visto que vamos a poner un ejemplo, ¿no? Yo he visto que la chica que vive en Italia es un buen partido, es una persona católica, es una persona que cumple con esto y tiene bienes. Entonces, si tú vienes y te casas en esta iglesia, yo te voy a apoyar. Y si bien el diezmo no era usado principalmente para pues la ayuda de los feligreses, sí era usado para obtener favores. O sea, Ajá, eso sí, es sí, más que, o sea, para obtener el poder. sí, claro, y eso, por eso duró tantos años. Hoy en día, si somos sinceros, pues realmente esa influencia ya ha decaído bastante. ¿Por qué? Porque hay como cientos de religiones y sectas que te prometen lo mismo, pero por otros costos, por llamarlo de alguna manera. El costo varía dependiendo de quién creas. Sí, sí. Entonces, obviamente, pues entre las cosas que se le marcan a esta institución, pues obviamente una de ellas es la censura, o sea, hablamos de los libros prohibidos, de las doctrinas, las creencias, etcétera. De hecho, durante una época, pues obviamente la Inquisición vigilaba bibliotecas, aduanas, navíos, o sea, cualquier texto que no era avalado por ellos no podía entrar, no podía ingresar. Obviamente, pues como todo, siempre ha existido, cuando hay una limitación, una censura, siempre hay un Una contrabando, contraparte. un contrabando. O sea, siempre es de, no, sí, debe darse. También, pues obviamente, la brujería, eh, la famosa cacería de brujas. Digo, por lo menos estos textos que yo encontré, pues, ya sabes, marca que no es cierto, que es incorrecto, que muchas de estas persecuciones ocurrieron ante tribunales civiles o eclesiásticos de otras regiones, o sea, Que ellos se deslindan, se que lavan sí, las sí. manos y dicen, ¿sabes qué? ¿Qué crees? Que no fue bajo mi jurisdicción, ¿tú crees? Entonces, yo no te puedo, ¿cómo dicen en este Monsters Inc? No podemos negar ni No podemos ni negar ni confirmar la la presencia presencia de de un un niño niño humano. humano. Así, ellos Ajá. lo mismo. De hecho, No podemos negar ni afirmar la presencia de la Inquisición en esas en actividades. esas actividades. De hecho, aquí menciona un caso, el caso de Sugarramurdi en Navarra, que dio, digamos, ese pie a que un personaje de nombre Alonso de Salazar Frías cuestionó precisamente la fiabilidad de los testimonios sobre aquelarres. Ah, sí, claro. Que aclaremos una cosa. O sea, por ende y por historia, siempre se han perseguido las prácticas no convencionales. Sí, sí. Entonces, obviamente este personaje, pues, hizo que los criterios para probar que eras bruja, pues, se volvieran más exigentes y obviamente, pues, fue una de esas persecuciones masivas, ¿no? De que, pues, no, sí, es bruja. Y no hay vuelta de hoja. Imagínate hoy en día cuántas mujeres habrían sido catalogadas por brujas por simplemente saber nadar, saber leer, saber escribir, Mira, aquí tengo Ajá. ajá, y saber el volar. Tener conocimiento, ¿no? Tener conocimiento.
Sí. Porque aclaremos que el término bruja, pues es alguien que tiene conocimiento, pero ese es otro, esa es una de las razones por las cuales se pelea todavía hoy en día. Sí, obviamente. Mira, yo estaba mal. No fue o sí te dije Galileo. No, te No, no, dije no. Newton, ¿verdad? No, era En Newton no Galileo dijiste. Galilei el que fue juzgado por la Ah, Inquisición sí, romana claro. en 1633. Obviamente fue declarado sospechoso de herejía y obligado a jurar. Volvemos a lo mismo, a jurar a que él dice que estaba mal, que la iglesia es la correcta, que hace las paces y que todo chido, ¿no? Sí, pongamos un paréntesis en la historia de Galileo Galilei. Galileo Galilei era un visionario que sus ideas iban desde cómo, hasta donde yo tengo entendido, estaba creando como un método para poder volar, ¿no? De igual manera. O sea, tenía como avances Ajá, tecnológicos. era, Ajá, era un pensador como Da Vinci, como... ajá, sí, sí, pero yo tenía entendido que tenía como ciertos avances tecnológicos. Te lo investigaré bien, te lo veré, pero sí, yo tenía entendido que iba por ahí. Haremos un capítulo de los grandes pensadores y su influencia en época actual. Lo haremos, también lo realizaremos. Ajá, o sea, pero realmente, pues, una de las razones es lo que yo decía, hoy en día, no manches, muchas de las cosas que hacemos no, pues serían cuestionadas ya como de, oye, pues, ¿cómo crees? O Sí, sea, sí, sí. pero aclaremos que en cada época, esto es una realidad, en cada época siempre ha habido actos humanos cuestionables, o sea, siempre y siempre ha habido algún castigo, ya sea legal o social. O sea, siempre, siempre, siempre ha habido esa especie de castigo. Si bien los romanos eran y los griegos eran como muy liberales en ciertas cosas, tenían también límites y había cosas que decían, ¿sabes qué? Esto sí no lo permitimos, esto ya sobrepasa nuestra expresión tan abierta. Ah, sí, sí. Bueno, como todo principio tiene un fin, obviamente, pues esta institución, pues tuvo, obviamente, su ocaso, su atardecer y su fin en lo que fue durante el contexto de la invasión napoleónica. Fue abolida, bueno, en ese inter fue abolida y restaurada varias veces durante las primeras décadas del siglo XIX, pero obviamente el fin de la Inquisición española llegó en el año de 1834, contando con más de 3 siglos no, mucho más siglos de existencia. O sea, Sí, sí, claro, si estamos hablando de de que se empezó a 1100, hablar del 1184, imagínate estamos cuánto. hablando de 700 años, casi, pongámosle 7 siglos de existencia, entre 7 siglos de que la, existencia. la Inquisición medieval, en que la Inquisición española, supongo que este dato habla, perdón, sí, este dato habla de la Inquisición española, pero como tal la Inquisición, pues obviamente en 1834, que la Inquisición española fue lo último de ese legado de la Inquisición medieval, pues desapareció en 1864. Entonces, si somos objetivos, obviamente lo que fue la Inquisición, todos estos métodos y todos estos, eh, ¿cómo se puede decir? Todo esto que imponían, pues duró 7 siglos. O sea, si hablamos de ¿Sí? 1104 a Sí, y 1800. podían variar, ¿eh? Sí, O sí. sea, podían ser desde, no sé, estoy viendo que vuela con su escoba hasta no está siguiendo los mandamientos como deben de ser. O sea, cometió injurio, Ajá. ajá, o sea, entre muchos otros factores. O sea, pero eso también era castigado antes de... Solo que te digo, los métodos cambiaron, pero el castigo siempre ha existido. Siempre, siempre, siempre. Bueno. Ajá, sí, o sea. Ahora, vámonos a lo que nos trae precisamente este video. Como les comentábamos, aquí en nuestra localidad hay una iglesia, una parroquia, que se ha rumorado, que se ha dicho que fue sede, que fue parte, que albergaba, o sea, que era parte de la Inquisición. Ahora, Ujú. ¿qué tan cierto es esto y de dónde surge esa idea? Antes de llegar a ese punto, pues vámonos igual al contexto. O sea, obviamente esta iglesia, esta sede, pues viene precisamente de la Inquisición en México durante la colonia española. Estamos Claro. hablando que obviamente la conquista fue en el año 1521 y como tal el Tribunal de la Inquisición aquí en México se formó en 1522. Ujú. Ujú.
Se formó aquí en 1522 y fue creada por Felipe II. El encargado de llevar y el que obviamente ejerció la facultad inquisitorial fue Fray Juan de Zumárraga. Para los que estudiaron historias, Fray Juan de Zumárraga, aparte de ser cronista, pues obviamente también fue el que llevaba a cabo estas facultades inquisitoriales. Para que no digan que era buena persona. Obviamente, pues, ¿qué perseguían? Pues, obviamente, lo mismo de siempre, pues, que querían que las creencias de los mexicas, solamente fueran sustituidas por la creencia religiosa del cristianismo. Obviamente, se persiguieron, se abolieron y todo eso, ¿no? Entonces, fue todo un show. Efectivamente. Yo tengo entendido que en esa época también uno de los actos que causó más indignación en la nobleza indígena y las órdenes religiosas franciscanas, dominica y agustina, fue la ejecución en la hoguera de Chichimecatecotl, que era un... Chichimecatucutli, ¿no? Don Carlos. ¿Mm? ¿Don Carlos? No, así Ah, se llamaba. ah, Chichimecatecotl, ah. que era un joven que era nieto de Nezahualcóyotl. ¿Sí? Sí, Ajá, sí, sí, de sí, hecho, sí. también tengo el dato, es Don Carlos Omectoshin, noble de Texcoco. Uno de los casos más importantes fue el de Don Carlos Omectoshin, Chichimecatucutli, noble indígena de Texcoco. En 1539 fue procesado por acusaciones relacionadas con idolatría, apostasía y resistencia a la nueva religión. Ajá, pero Fue, literalmente la indignación no, no les pareció a la corona y dijeron, ¿sabes qué? O sea, la verdad es que con los indígenas no no, van a ser sujetos a juicio exacto, del Santo Oficio. Sin embargo, estos datos de la Inquisición, principalmente, si bien sí se vieron como pues en los primeros descendientes de esa época de la conquista, también se dieron en mulatas, libres e indias. O sea, a las personas que más perseguían en esta temporada eran hombres y mujeres que eran mulatos, indios y libres. ¿Por qué? Porque realmente ellos no, pues si bien sí tenían que seguir ciertas religiones, al tener una mezcla, todavía practicaban ciertos rituales que los de la Inquisición no estaban de acuerdo. Y era como de, ¿cómo te vamos a permitir que hagas eso si no, si ya no formas parte de esa religión? De hecho, pues, como todos sabemos, la iglesia de la Lupita ajá, literalmente está consagrada en un lugar donde había un templo dedicado a una diosa. sí. Entonces, era así y la Inquisición, pues, perseguía principalmente ese tipo de Sí, personas. de hecho también tengo ese dato que precisamente este personaje, Don Carlos, Ujú. solamente al ser desuscrito de la vida, causó la indignación de las autoridades coloniales y se convirtió en un precedente importante para redefinir la jurisdicción sobre las poblaciones indígenas. Y Ujú. precisamente lo que decías, durante esa etapa, eh, la gran excepción eran los indígenas, Ujú. quedaron fuera de la jurisdicción del Santo Oficio. No se les daba libertad religiosa, Sí, sí, sí. simplemente se les daba otro trato porque obviamente lo que querían era que precisamente formaban parte de la nueva religión. Sí, eso fue en las primeras épocas. Sin embargo, posteriormente, o sea, Ah, sí, ya sí, posteriormente pues ya aplicaron la de, ya te dimos chance, ya conoces, ajá, o ya no puede sea, haber sí, porque excusa. yo tengo datos históricos donde dicen que en los años 1700 sí habían Ah, sí. perseguido todavía a muchas personas por la Inquisición, ¿eh? De hecho, como tal, el Tribunal Mexicano, bueno, el Santo Oficio de México, duró hasta 1820. O sea, ves que te dije que como tal la Inquisición desapareció en 1834, pero aquí en México En duró en 1820. 1820, que estamos hablando de casi un año antes, bueno, no tengo fecha exacta, pero estamos hablando que sería un año antes de la consumación de la independencia, que fue en 1821. 21. Entonces, obviamente, antes de que se consumara la independencia, pues desaparece el Santo Oficio porque pues obviamente vio que aquí ya no Ya puede, no iba, ajá, ya sí, no sí, iba a claro. poder a tener nada, o sea, definitivamente ya no. Ujú. Entonces, y como decíamos, los indígenas estaban exentos de estos temas En un inicio. en un inicio. Sí, o sea,
Obviamente, pues la idea era meterlos, como se diría vulgarmente, En cintura. en cintura. Ajá, o sea, obviamente, mira, aquí tengo el dato precisamente. Este fuero duró hasta 1571. Sí, exactamente, porque yo tengo ahí uno que otro datito, principalmente de mujeres que fueron acusadas en la época de la Inquisición. Exacto. Ahora, ¿por qué les mencionamos este tema? Nosotros estamos viviendo en la comunidad de Tezoyuca, Tequisistlán, y aquí precisamente en Tequisistlán hay una iglesia. Los que son de la zona la conocen como la iglesia inclinada, y esta iglesia se ha dicho, bueno, ya no es iglesia, ya es un vestigio. Sí, se entrega la palabra vestigio, ¿no? Sí, pues es que ya está entre ruinas y vestigio, Ah, pero ya no es habitable, o sea, o sea, de no es habitable, hecho, no se usa, o sea, entonces obviamente se ha dicho que, que dentro de esa iglesia pues había, pues sí, cárceles de procedimientos ingeniosos para que pudieran decir la verdad. Y nos pusimos a investigar precisamente qué tan cierto era esto, y pues obviamente salió todo lo de la Inquisición, qué onda, dónde eran, por qué. O sea, por ejemplo, este personaje, o sea, este personaje que les mencionábamos de Don Carlos, o ujú, sea, fue el último descendiente, por decirlo así, el último noble de Texcoco. de Texcoco, o sea, fue lo último y fue así como que, espérame, o sea, la Inquisición dijo, pues sí, queremos meternos en cintura, pero como que empezar a meternos con ese tipo de personas, pues también nos puede traer problemas, también nos puede traer, pues en lugar del favor, pues obviamente Que siga todo, habiendo como pues el repudio o la poca aceptación por las nuevas por las tradiciones, por nuevas llamarlo de alguna tradiciones. manera. Ujú. Y como mencionabas, ¿a quién investigaba el Santo Oficio? A españoles peninsulares, criollos, mestizos, portugueses, africanos, afrodescendientes, extranjeros, asiáticos y otros habitantes que hayan sido bautizados dentro de lo que mencionaba, dentro de la jurisdicción de la iglesia. Que curiosamente yo no sabía que traían esclavos, ¿eh? O sea, eso es Ujú. un dato que yo apenas conocí, que traían esclavos. De hecho, mira, aquí tengo otro dato. El judaísmo no era considerado una religión aquí, Ah, no, era no. clandestino. Sí, 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 de hecho, bueno, ahí tenemos ahorita un tema con pero eso lo traeremos a colación. Pero sí, yo tengo entendido que aquí había esclavos. Yo no sabía Sí, que en México existieron. Y de hecho a ellos no estaban bajo otra jurisdicción porque no, o sea, simplemente eran personas que ayudaban, pero también, eran una propiedad. ajá, eran No eran una propiedad. personas, eran Ajá. una propiedad. Por lo tanto, no se les juzgaba porque eran una propiedad, no se les consideraba humanos. Sí, y obviamente, pues, lo que hacía la Inquisición española también se aplicaba aquí en el Santo Oficio. Aquí no se le denominaba Inquisición, se le denominaba Santo Oficio. O sea, aquí no era Inquisición, era Santo Oficio. O sea, hasta eso le cambiaron el nombre para que obviamente, pues, pudieran aceptar. O sea, aquí era, la Inquisición era el Santo Oficio. Efectivamente. Ajá, entonces, yo obviamente, pues, aplicaba lo mismo. Alguien te veía hacer algo que no entraba dentro de lo que el Santo Oficio denominaba como bueno, se lo decían al comisario regional, y obviamente, pues, él hacía toda la investigación. Sí, 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 yo tengo ahí por ahí 2 casillos. Uno un poquito corto porque no encontré como gran información y Ajá. uno sí un poco más largo. Uno es de una mujer mexicana y otro es de una mujer guatemalteca. En el caso, y ¿por qué los escogí? Porque en el primero es como de que, ¿cómo puede ser posible? Sí, Es sí. una región no muy lejana de aquí. Es de Tepeapulco, Hidalgo. Era una chica, bueno, una señora que se llama Andrea, fue una presunta hechicera, así la denominan, ¿eh? Presunta hechicera, que vivió en este ¿Cómo? pueblito, ¿Cómo se llamaba? Andrea, Ah, así, sin ay, apellidos. Fue detenida en 1695. Quien la señaló fue su esposo, Nicolás de Trejo. hay una leyenda de eso, ¿no? Creo. Ajá, y el hombre la denunció con las autoridades justamente del Santo Oficio, porque según él, ella le había presumido sus dotes de bruja y le adjudicaron el asesinato del gobernador del pueblo. Justamente por esa razón fue acusada porque el marido decía, pero pues ahí entra la parte donde nosotros cuestionábamos el qué tan cierto será
su criterio, Su ¿no? criterio. Ajá, sí, sí, sí. Pero aquí no nos dieron más datos. Sin embargo, hay otro que sí nos dieron datos y hasta nos dijeron de qué manera cumplió su penitencia. Y no es lo que tú crees, o sea, no estamos Sí, sí. hablando de los métodos, no. Esta chica era de origen guatemalteco, se llamaba Cecilia de Arriola. Era una mujer casada con don Juan de Fuentes y de casta mulata. En este caso sí se puede encontrar un poco de uso de la fuerza, por llamarlo de alguna manera. Se le acusaba de hechicería, tener pactos implícitos con el demonio y de ser maestra de malas doctrinas. Igualmente fue acusada por su esposo y llevada ante el inquisidor Francisco de Ulloa, quien la halló culpable de todas las acusaciones. Y lo que hablábamos, o sea, el método final pues podía ser elegido, pero en ella eligieron varios. Fue sentenciada a escuchar la misa mayor, porque a pesar de que era guatemalteca, vivía aquí en México, en Ciudad de México. Ciudad de México, ¿no? Fue sentenciada a escuchar la misa mayor todos los días en el convento de Santo Domingo, sosteniendo siempre una vela encendida y en el rostro debía colocarse una máscara con una figura de alguna entidad del bajo astral que la avergonzara y que demostrara que ella tenía nexos con esas entidades. Aunado a eso... Como un San Benito. San Benito. No San Benito, San Benito. Sí, como un San Benito. Ajá. Y aparte de eso, ella debía, o sea, cuando asistía a las misas, aparte de la vela y la máscara, tenía que traer una soga en el cuello. Adicional, la mujer fue obligada a despojarse de sus ropas y ser exhibida en espacios públicos pregonando su culpa. Fue desterrada y forzada a dedicarse a atender a los enfermos en el Hospital de los Pobres. Así que sus métodos no necesariamente tenían que ser... sí, la desuscripción de la vida. Ajá, o sea, podían variar. Pero mira, a esta chica todo lo que le ocurrió... Sí, sería interesante a lo mejor hacer unos reels de casos específicos, buscar casos específicos y hacer el reel. Sí, 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 sí. Porque, por ejemplo, yo te traigo unos expedientes del Archivo General de la Nación que hablan de eso. O sea, nada menciona el delito, no menciona todo el contexto, pero menciona el delito. Sí, sí. Por ejemplo, tengo uno que se llama Indiferente Virreinal, caja expediente 5232-053, año 1603, extensión 2 fojas, 2 fojas son 2 hojas, productor Bernardo de Quirós. Lectura del Edicto General de la Fe en un convento de Texcoco el martes santo. ¿Qué significa eso? Que él leyó un escrito que no iba de acuerdo con lo que la iglesia consideraba correcto. Ajá, o sea, imagínate que hubiera leído promulgación de la gravedad. Ajá, sí, o sea. Sí, sí, Y sí. se supone que esto es una evidencia más temprana, localizada de esta actividad pública del Santo Oficio. Entonces, o sea, estamos hablando del Santo Oficio en Texcoco. O sea, estos casos son principalmente de Texcoco, de la zona. Sí. Ajá. Tenemos otro que es del año 1643, lo hizo el Tribunal del Santo Oficio. Es un testimonio del señor Jacome Pasalle, vecino de Texcoco y dueño de Oveaje, informando que Luis Carrillo, al enojarse, o sea, vean cómo era esta fe. Al enojarse, azotó un crucifijo. Y o sea, eso era blasfemia. Por eso lo estaban condenando. Tengo otro más del año 1709, igual del Tribunal del Santo Oficio, carta de Fray Joseph Martínez. Este Joseph Martínez, hay que buscar más datos porque me apareció muchas veces y se ve que es alguien, también de aquí de la zona, o sea, es alguien que a lo mejor puede tener esa información que a lo mejor sí va a develar ciertas cosas. Pero, por ejemplo, carta de Fray Joseph Martínez, identificado explícitamente como comisario del Santo Oficio de Texcoco, remitiendo relación de diversas cuentas encomendadas. Aquí alrededor de la zona tú puedes decir, o sea, ¿qué tanta información puede haber? Pero realmente si tú te pones a indagar, hay datos muy interesantes tanto de la época de la Inquisición, como de la época de la Conquista, como la época de la Revolución, donde cada ciudadano tenía como una historia que contar con respecto a sus vestigios o cómo fue pasando la historia. Y a lo mejor no los encuentras como contados, pero sí los encuentras en el Archivo de la Nación. Sería interesante buscar pero, por esa ejemplo, parte. no solo perseguían, en este caso, cosas de herejía. Mira,
bueno, este sí es una herejía, año 1753, productor Joseph Saldívar, Ujú. Orden de San Agustín, publicación de testigos contra Joseph Saldívar, natural de Texcoco, 25 años, acusado de celebrar misa, confesar, dar la comunión y realizar un entierro sin ser sacerdote ni poseer órdenes sacramentales. Pero aquí viene otro. Ujú. Año sin fecha, lo hizo el Tribunal del Santo Oficio, libramiento de comisiones a Otumba para examinar a Ana Gertrudis y obtener el apellido y paradero de una joven llamada Dionisia. O sea, eso no tiene nada que ver con herejía, simplemente era de que alguien de Otumba estaba cuestionando, bueno, estaba interrogando a Ana Gertrudis para obtener el paradero de Dionisia. Dionisia. O sea, no estamos hablando de herejía, simplemente es como que, no sé, o sea, sin ser una autoridad, estaba cuestionando a esta otra chica, Ana Gertrudis, para obtener el paradero de Dionisia. Y por eso ya era un delito. Y de hecho me aparecieron varios datos precisamente de eso, de qué es exactamente lo que perseguía el Santo Oficio Ujú. aquí, en Ciudad de México y sus alrededores. ¿Y sabías que sí tenían pruebas? O sea, que en algunos Sí, lugares, en algunas situaciones sí juntaron pruebas. O sea, como uñas, cabello. No en todos, pero sí en algunos casos tenían sí, recopiladas sí, sí. esa. Sí, de hecho, yo recuerdo que, no sé si existió o existe ciertos vestigios, ciertas pruebas que están en museos, pero no sé si sigan existiendo. La verdad no me acuerdo en qué museo, que precisamente es esto de la Santa Inquisición, Ujú, que reunían ciertas cosas según ellos como pruebas. ujú. O sea, y por ejemplo, ¿qué perseguían principalmente? Pues ya sabemos, Actos que no tuvieran que ver con la. sí, o sea, el protestantismo, extranjeros, obviamente pues todos decían que los extranjeros pues tenían que, o sea, si eras ilegal, bueno, si eras un extranjero que venía aquí a vivir a Ciudad de México, pues te tenías que acoplar a la nueva religión. Libros, bibliotecas, textos, Apócrifos. apócrifos, obviamente, pues eran censurados, bigamia, lo que te decía. Que me eh, sorprende que no hayan puesto sodomía, pero. pero- Solicitación. ¿Has escuchado ese término? Solicitación. Creo que sí lo he escuchado en un término jurídico. Ajá, sí, es un término jurídico. ¿Qué es solicitación? ¿Sabes qué es solicitación? Pues es que, como tal, no. Ah, ¿Para qué ok. te voy a mentir? Porque es. La solicitación ocurría cuando un sacerdote utilizaba la confesión sacramental para realizar propuestas o contactos íntimos con una penitente. Ahora. O sea, independientemente de lo que ya sabemos, pues era, o sea, si se enteraba, pues era mal visto y vi- era investigado por el Santo Oficio porque eso no se debía hacer. Obviamente, hechicería, magia, brujería, o sea, eso es, pero era lo que tú decías. No era exactamente ese tipo de magia, sino curanderismo, adivinación, Ah, sí, claro. amuletos, invocaciones, pactos con entidades, oraciones mágicas y otras prácticas. Aquí en México, la adivinación, si bien la conocemos la adivinación con la baraja española, con anterioridad la adivinación a la que recurrían nuestros antepasados era con caracoles. Ah, sí. Ajá, era con caracoles. ¿Por qué? Porque pues tú los tirabas y dependiendo de tal tirada, era como los griegos, el Aún, oráculo. aún existe eso de leer Sí, la adivinación caracoles, de la caracoles, sí, adivinación de claro. caracoles, bueno, las conchas de No, una cosa es ¿ah? caracol y otra cosa es las Ah, conchas de ok. mar. Ajá, Así pero es. era con Sí, caracoles. sí. Y obviamente las falsas santas, beatas y luces, o sea, de que aquellas que escuchaban voces, no porque escuchaban voces y dijeran, ah, sí es que Dios me habló, significaba que era una santa. Obviamente el Santo Oficio investigaba, revisaba y si obviamente no lo era, pues ya empezaba el juicio. Si era, pues obviamente pues se le denominaba santa, ¿no? Sí, sí, Lo sí. que ya había mencionado de las personas que se hacían pasar por sacerdote, que obviamente no podían hacerlo, y obviamente, pues, si quieren saber más, de la Inquisición, aquí en México, pues tenemos lo que es el actual antiguo Palacio de la Inquisición en la Ciudad de México, frente a la Plaza de Santo Domingo. Obviamente es, pues, ya sabemos, pues, un vestigio de lo que según fue la Santa Inquisición, que no solamente fue ingenios extraordinarios para que dijeran la verdad, sino que fue otras cosas, ¿no? Ujú. De hecho, también en el Fondo de Cultura, justo en el Archivo de la Nación, los principales
que podemos encontrar, o sea, los casos de la Inquisición, son en localidades como Puebla, Veracruz y la Ciudad de México. Pero pues como decíamos, o sea, también incluye los estados adicionales como Tlaxcala, Hidalgo, Querétaro, ¿no? Porque estamos lejos. Pero también podría incluir, necesitaríamos investigar porque... Necesitamos ir a darnos una vuelta al Archivo General de la Nación a Ajá. ver qué encontramos, ¿no? Pero de momento, pues la información general es esa. Sí. Y como te decía, el final del Santo Oficio en la Nueva España, pues llegó con lo que fueron las Cortes de Cádiz, perdón, que abolieron la Inquisición en 1813. Fernando VII la restauró en 1814 y finalmente en 1820, con el restablecimiento del régimen constitucional, pues obviamente desapareció. O sea, técnicamente desde que se inició en 1571, aquí en México, estamos hablando de Santo Oficio, o sea, la Inquisición como tal, el término Inquisición es una cosa, Y y la Inquisición en México es un término el completamente Santo Oficio, diferente. aquí El Santo el Oficio Santo es... Oficio, o sea, su inicio fue en 1571 y terminó en 1820, casi 2 siglos y medio de funcionamiento. Y no estamos hablando tan lejos, estamos hablando que estamos en el 2026, estamos hablando que de 1821 a 2026 igual son casi 2 siglos, o sea, Efectivamente, no es tanta la diferencia, o la sea, diferencia. Pero pues no nos vayamos tan lejos. O sea, si hablamos de cosas que tú ves lejanas y que no lo son tanto, pues en teoría, en cómo están viviendo ahorita en cierto país, en los años 70 y 60, sí, sus prácticas eran completamente totalmente diferente, diferentes. sí. Ahora, pues las extremaron, pero eran muy, muy diferentes. Te Estamos te- hablando de y te eso. tengo un dato random A ver, dime un dato para random. regresarnos aquí a la localidad de Tequisistlán. Supuestamente, José María Morelos, capturado en 1815, fue procesado y obviamente degradado de su condición de clérigo. De clérigo. Antes de ser entregado a la autoridad correspondiente, fue encarcelado aquí en Tequistlán. Bueno, eso dicta la tradición oral, pero obviamente no hay un documento que avale Sí, que esa información sea que verídica. esa información sea verídica, pero se supone que aquí José María de Morelos fue encarcelado. Hasta acá vino a dar. Hasta acá vino a dar. Ahora, entonces, volviendo a lo que al tema principal que nos trae. Existió en Tequisistlán, en esta iglesia bueno, en la antigua iglesia de San Bartolomé, una cárcel o una sede del Santo Oficio. La respuesta corta es no. No hay un registro oficial. Sí, oficial no, pero pues si Oficial, tú vas, no hay un registro. pero si tú vas y paseas por la iglesia es claro, o sea, es Ahora, ¿por qué se dice que hay, o que hubo más bien una cárcel aquí? Porque obviamente la sede del Santo Oficio de la zona, de la región, estaba en Texcoco. Sí, 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 de hecho, pues una de las zonas centrales era aunque no lo parezca, el pueblo donde estamos es un pueblo que pertenece a uno de los canales de contacto directo hacia Texcoco, porque recordemos que pues esta zona no era lo que es ahorita, así Ajá. como dicen los antiguos de, esto era puro monte, bueno, pues algo así, pero aquí era como una zona de conexión entre Ecatepec y Texcoco, literal. O sea, estamos en un punto central donde la comunicación era importante y donde se podía acceder también a otros lugares. Y por ejemplo, vuelve a aparecer el nombre de Fray Joseph Martínez, que en 1709 aparece identificado como comisario del Santo Oficio de Texcoco. Entonces, debido a estos datos, obviamente se dice que lo que era la antigua iglesia de San Bartolomé era parte, o sea, era una cárcel del Santo Oficio. Que Sí, una aquí, adición. una adición, o sea, obviamente, como cárcel se refiere a que obviamente pues agarrabas a alguien en la zona de aquí que tenía que ser juzgado, se enviaba a la cárcel y la que quedaba en la zona pues era la de la parroquia de San Bartolomé y pues se usaba como cárcel. No hay un documento como tal, pero obviamente los documentos que sí que están registrados, obviamente nos remite a que obviamente sí existió una cárcel aquí. O sea, que sí existió, que la iglesia, la que ya no funciona Sí, como sí, iglesia, sí. sí era una cárcel. Sí, el vestigio cultural. Ajá, el vestigio cultural de que No, y si obviamente, tú vas y te asomas, sí se ve, o sea, se ve claramente que hay partes donde tú dices, esto está un poco extraño. ajá, Sí, 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 claro. obviamente pues
volvemos a ese punto, o sea, se supone que nada más sea una cárcel, no hay nuevamente pruebas de que aquí se hacía coerción física, o sea, que estos métodos inteligentes para que tú dijeras la verdad se aplicaban aquí en la iglesia, Sí, simplemente, simplemente sí existe como la estructura que te ajá, demostraría que sí existía una cárcel que funcionaba como para el Santo Oficio. ajá, o sea, entonces, obviamente, no hay un documento como tal que diga sí, o sea, sí, sí, aquí estuvo una cárcel o aquí se hicieron los juicios, Ajá, del Santo ah, Oficio, del pero Santo sí Oficio, hay pero un... sí es como que, de hecho, por ejemplo, aquí tengo ciertos datos, por ejemplo, ¿qué puede considerarse confirmado de este tema? O sea, Tequiscislán, ¿hubo una cárcel en Tequiscislán del Santo Oficio? No. No, pero ¿qué hay datos confirmados? Tequiscislán fue una población de importancia colonial en el entorno de Texcoco y es Ujú. descrita en fuentes modernas como cabecera o sede de un corregimiento del siglo XVI. Una fuente académica de la UAMEX afirma expresamente que Tequiscislán contó con una cárcel del Santo Oficio. Volvemos a lo mismo. Sí hubo una cárcel, o por lo menos sí se hace mención de que aquí hubo una cárcel. Que aquí se hacían los juicios y que se aplicaban ciertos métodos, No hay no. vestigios, pero sí hay evidencia de que aquí hubo una cárcel. Ajá. Un documento legislativo federal de 2010 describe un pabellón de la iglesia, lo que tú decías, de Tequiscislán, que había funcionado como cárcel de la Santa Inquisición. O sea, que la estructura de la iglesia sí da como que, pues aquí se ve que pues estaba como para celdas, ¿no? Sí, efectivamente. El Archivo General de la Nación documenta actividad del Santo Oficio en Texcoco desde al menos 1603. Nuevamente, el Archivo General de la Nación documenta en 1709 a Fray Joseph Martínez como comisario del Santo Oficio de Texcoco. Existen causas y testimonios inquisitoriales relacionadas con habitantes de Texcoco durante los siglos XVII y XVIII, y el Real Fisco de la Inquisición tiene documentación patrimonial, de 1719 que menciona expresamente Tezoyuca dentro de la jurisdicción de Texcoco. Obviamente, ¿qué no podemos demostrar? La fecha exacta en que comenzó y terminó de funcionar la cárcel de Tequiscislán. Si tuviéramos ese dato, pues entonces diríamos si fue una cárcel. El nombre del primer funcionario o comisionado o comisario responsable de esta instalación. Una nómina de presos recluidos específicamente en Tequiscislán. ¿Qué delitos imputaron a estos presos y cuánto tiempo permanecieron ahí? Una orden colonial que describa explícitamente el edificio como cárcel del Santo Oficio de Tequiscislán. Lo que hablamos, no hay un Sí, sí, documento. no hay un documento que diga que era una cárcel, simplemente hay un documento que dice que hay una iglesia. La práctica documentada de estos métodos ingeniosos para que dijeran la verdad dentro del inmueble, lo que decíamos, la presencia de José María Morelos en estas celdas, eso es un rumor a voces, no hay nada confirmado, y la distribución arquitectónica original y su relación exacta con el templo, capilla o dependencias civiles del corregimiento. Ya, lo que te decía, no hay una cifra real de cuántas personas pues fueron víctimas de la Inquisición, o por lo menos aquí del Santo Oficio, pero el Archivo General de la Nación menciona 1773 volúmenes que cubren del siglo XVI al XIX, que mencionan periodos de 1522 a 1527, de 1819, y de 1500, de un periodo entre 1522 y 1527 a un periodo de 1819, 1820. O sea, que habla de 1773 volúmenes E con... imagínate, literalmente cada volumen, o sea, podría comprender ¿qué te gusta? Entre 300 y 400 personas que fueron juzgadas, a lo mejor no ejecutadas, pero juzgadas por tal delito o cual delito. Es un archivo bastante extenso. Ahora, obviamente, pues hay que verificar datos, porque obviamente el término o el nombre Tequiscislán, también hay una ciudad en Oaxaca que se llama Tequiscislán. Mm, Entonces, por ahí, pues obviamente la historia, pues te hace recapitular de que pues, no te dejes guiar nada más por el nombre, porque a lo mejor no puede ser este Tequiscislán, puede sí, ser puede otro, ser otro Texistlán. puede ser otro Tequiscislán. Ahora,
Tequiscitlán como tal, o sea, no es un nombre válido, o sea, hay diferentes variantes del topónimo. Tequiscitlán sin acento, Tequiscitlán con Z, Pero literalmente aquí es San Bartolomé, ¿no? O San sea, Bartolomé, Tequiscitlán, pero nunca mencionan, o sea, volvemos a lo mismo, como no hay un documento que mencione que expresamente Tequiscitlán fue cárcel, sí, 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 o solo sea, lo dejan como a la vaguedad. ajá, o sea, estos rumores pueden atribuirse a otro Tequiscitlán. Sí, 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 Y no claro. necesariamente puede ser este Tequisquiapan, porque obviamente el topónimo abarca con Z, con X, con dos Zetas, con ZS, con el clásico Tequic, o sea, ni siquiera Tequic. Tequis, ajá, Ajá. no es Tequisistlan, es Tequixistlan. Entonces, o sea, hay una y mil Sí, variaciones, o sea, como la variación que nosotros tenemos entre Tequis y Tequex. ajá, o sea, Sí, sí, sí. lo que te mencionaba, en Oaxaca está Magdalena Tequisistlan, entonces, no necesariamente porque digan Tequisistlan, necesariamente tiene que ser este Tequisistlan de Texuca. ¿Sí existía una sede del Santo Oficio aquí en Texcoco? Claro que sí. Eso sí está registrado como comisario. Que nosotros fuéramos, o bueno, que la comunidad fuera partícipe de eso, no, no está Ah, registrado. no está registrado, pero que expresamente haya un documento que digan que aquí en Tequisistlan había una cárcel, No. no podemos confirmar. Hay rumores, hay documentos cruzados, hay información cruzada. Sí, eso sí. De hecho, lo que te decía, o sea, que hay un nombre, Joseph Martínez, Sí, que se repite que bastante se en repite los... bastante. Hay que investigar bien a Joseph Martínez qué relación tendría con todo esto, porque se repite bastante. Pues a lo mejor era uno de los primeros transcriptores escribas, ¿no? Porque ves Pero que se menciona con... que también fue comisario. O sea, pero, por ejemplo, yo tengo un dato. eh, ¿Dónde está? Aquí está. Ajá, que hay que revisar la carrera de Joseph Martínez porque se localizan nombramientos, correspondencia, cuentas, diligencias, órdenes de aprehensión y cartas enviadas desde su comisaría. O sea, él fue comisario, Ujú. pero aparece es una pieza clave dentro a lo mejor de este tema de por qué se considera Tequiscitlán o por qué la iglesia es considerada como una cárcel del Santo Oficio. Habría que investigar bien el dato. Ujú. Digo, ya como conclusión, o sea, pues obviamente la historia de la Inquisición escapa obviamente a dos vertientes totalmente opuestas de lo que se menciona, que todo lo que hizo, todo lo que debe y todo lo que nunca va a confesar. Y obviamente pues la vertiente de nosotros solo hacíamos los juicios, no tenemos nada que ver con el resto. Sí, no, no, nosotros no definíamos qué tan tortuosos o no tenían que ser los métodos. Pues mira, una de las situaciones que yo rescataría sería como de, bueno, vamos a hablar de que también los mismos eclesiásticos eran como de que es que tienes que expiar tus pecados. Por lo tanto, podían usar métodos desde el reza aquí de los Padres Nuestros hasta, pues va a sonar muy grosero, pero hasta literalmente la sodomización. ¿A qué quiero llegar Sí, con sí, esto? no Cuando, puede ser sodomización. bueno, voy a pausar. Le voy a poner beep. Ajá. Hasta el término de literalmente, pues hacerte daño a ti mismo por medio de algún material de cuero o literal, llevar tu piel a pues la llama de una vela A, o a- pasarla en una a cierto persona, placer por flagelar tu por cuerpo, flagelar literal. tu cuerpo. Sí, Ajá. sí, sí, sí. Entonces, si hablamos desde esa historia donde en la iglesia se practicaban ciertas, pues sí, literalmente ciertos ejercicios o ciertas actividades como las que estoy mencionando, pues tampoco sería tan extraño que, que sí lo llevaran como a otro, a otro método de Autonivel. castigo. Sí, o sea, como tal, no hay documentos que digan que, obviamente ya sabemos este tipo de cosas, que la iglesia es responsable de esto y de aquello, simplemente ellos expresan que sí, hubo una inquisición, un santo oficio aquí en México, pero principalmente se encargaban de los juicios. Una vez es que ellos dictaminaban que era culpable o que era inocente, se le entregaba a la autoridad correspondiente. Obviamente ellos también emitían el castigo y la autoridad se encargaba de de hacer cumplir ese castigo. Si era la pena máxima, la autoridad era quien se encargaba de hacer esa pena máxima. La iglesia siempre se lavó las manos, nunca, en teoría ellos nunca tuvieron
ese líquido hemático en sus manos. Ellos siempre dijeron, nosotros nada más emitimos juicios, emitimos la condena y la autoridad correspondiente era la que se encargaba. Ellos jamás obviamente van a admitir que pues hicieron todo lo que obviamente se les atribuye. Y dado que no hay documentos, pues obviamente, por lo menos mi postura, pues siempre se va a mantener en ese aspecto de esa verdad a voces. Sé que lo hicieron, pero sin documentos es más una cuestión subjetiva de quererles decir si son culpables que obviamente pues algo objetivo. Y por desgracia a veces funciona así, de oye, ¿hay pruebas? No, pues entonces sigue siendo subjetivo. Y a lo mejor obviamente pues puede Si no hay haber... pruebas, solo es como los mitos, solo Ujú. es una versión que alguien más está contando, literal. Sí, o sea, son cuestiones orales, son testimonios orales que pues sabemos que actualmente un testimonio oral pues no es tan bien visto porque es de sí, pero ¿qué pruebas tienes? Porque pues ya no nada más se trata de juzgar por juzgar. Sabemos que la iglesia hizo muchas cosas, las sigue haciendo, pero pues es un tema que obviamente no vamos a entrar en debate porque pues No, si bien a muchos les ha servido como enseñanza para cómo llevar su vida a cabo, pues otras personas no han tenido la misma experiencia y tienen como, tienen el derecho, ajá, tienen el derecho de decir no estoy de acuerdo. no estoy de acuerdo, totalmente. Entonces, obviamente pues el último que tiene la palabra eres tú como espectador, que piensas, si hubo una cárcel aquí en Tequicislán, aparte de la cárcel, sí, sí se aplicaban los métodos para que dijeras la verdad que buscaba la iglesia, o definitivamente pues es Solamente un mito, un mito, una leyenda urbana. O sea, efectivamente. efectivamente tú tienes la última palabra, aquí están las pruebas, aquí está la investigación. Como siempre te decimos, si gustas que hablemos de algún tema en particular, puedes dejarnos en los comentarios y lo vamos desarrollando. Espero que les haya gustado el capítulo. Sin más por el momento, pues nos despedimos. Yo soy tu amigo Capi y me acompaña Neko, Una la tejedora tejedora de de historias. historias. Nos vemos hasta la próxima. Y si te gustó el capítulo, como siempre, nos ayudarías mucho dejando tu like y compartiendo el video. Esperamos verlos próximamente. Hasta luego. Adiós. Bye.